La noche había caído lentamente sobre la ciudad, pero el corazón de Alex no encontraba descanso. Desde hacía días, todo a su alrededor parecía desmoronarse, el cargamento perdido. Las mentiras disfrazadas de coincidencias, los rostros falsos que aparecían en los contratos. Y, de manera inevitable, un nombre regresaba a su mente una y otra vez. Mai. Alex estaba sentado en su oficina, con los documentos extendidos sobre el escritorio. La luz tenue del flexo dibujaba sombras largas en las paredes. Y en medio de ese silencio frío, una sensación amarga se apoderaba de él, ¿y si Mai estaba detrás de todo? No quería creerlo, pero cada detalle, cada hilo suelto, lo conducía de nuevo a ella. En ese momento, la puerta se abrió suavemente. Era Tuna, con su expresión dulce pero preocupada. «¿Alex, otra vez sin dormir?», preguntó, acercándose con pasos ligeros. Él levantó la vista, y su mirada cargada de cansancio la atravesó como un susurro lleno de dolor. «Tuna, hay algo que no encaja. Y ya no puedo ignorarlo». Ella se sentó frente a él, tomándole las manos con la calma que solo una mujer llena de ternura podía tener. «Dímelo. ¿Qué te preocupa tanto?». Alex respiró hondo, como si las palabras pesaran más que el aire. «Creo que Mai está involucrada en todo lo que ha pasado. La pérdida del cargamento, los documentos falsos, todo. Pero no tengo pruebas. Solo sospechas». El silencio entre ambos fue intenso, casi simbólico. Tuna no dijo nada por unos segundos, solo lo observó con una mezcla de sorpresa y tristeza. «Mai», susurró finalmente. «¿Pero por qué haría algo así?». Alex cerró los ojos un momento. «Interés. Dinero. Venganza. No lo sé, pero siento que todo apunta hacia ella. Cada vez que intento seguir un rastro, desaparece. Como si alguien estuviera borrando las huellas antes de que yo llegue». Tuna lo apretó más fuerte. «Entonces tenemos que ir más allá. No basta con sospechar, Alex. Si realmente Mai está detrás de esto, debemos encontrar pruebas. Y yo te ayudaré». Él abrió los ojos, sorprendido por la firmeza en su voz. «Tuna. No quiero que te pongas en peligro por mi culpa. Tu vida, tu empresa, tu tranquilidad. Todo eso también es parte de mi mundo ahora», dijo ella con una suavidad que desarmaba. «No estoy aquí solo para amarte. Estoy aquí para luchar contigo». La mirada de Alex se suavizó por primera vez en días. En el fondo de su corazón, una chispa de esperanza volvió a encenderse. «Gracias. Tuna. No sé qué haría sin ti». Ella sonrió con una ternura silenciosa. «Entonces empecemos. Si Mai realmente escondió algo, lo encontraremos. Juntos». ¿Y así? En esa oficina iluminada por una sola lámpara, donde las sombras parecían vigilar cada movimiento, nació la primera decisión que cambiaría todo. La búsqueda de la verdad acababa de comenzar. A la mañana siguiente, el sol apenas había comenzado a teñir el cielo cuando Alex y Tunaya estaban en movimiento. Ninguno había dormido bien, la desconfianza, la incertidumbre y la sombra de Mai se habían filtrado en cada uno de sus pensamientos. Tuna acompañaba a Alex hacia la empresa. Mientras conducían, ella observaba su semblante serio, la mandíbula tensa, los dedos golpeando el volante en un ritmo que revelaba la ansiedad que intentaba ocultar. «Alex», dijo suavemente. «Pase lo que pase hoy, no pierdas la calma». Él asintió, pero sus ojos seguían fijos en la carretera, como si buscara allí las respuestas que aún no tenía.
Lo intentaré. Pero necesito entender quién está moviendo los hilos, y por qué. Al llegar a la oficina, Lan y Mai ya los esperaban. Las dos parecían inquietas. Como si también sintieran el peso invisible que rodeaba al lugar desde la desaparición del cargamento. SP, BN en Tim den Zechu Tontin. Pero algo no encaja, dijo Lan con voz temblorosa. Alex frunció el ceño. ¿Qué información? La cámara de seguridad interna que apunta hacia la zona de carga. Se borró justo en la hora en que el camión llegó, respondió Mai, mirando al suelo. Tuna sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Borrada? ¿Por quién? Lan tragó saliva. Nerviosa. Eso es lo extraño. Solo el personal de confianza tiene acceso. Alex suspiró con fuerza. ¿Y quién fue la última persona en entrar a la sala de vigilancia antes del borrado? Lan dudó, intercambiando miradas rápidas con Mai, fue Mai. El nombre cayó como una piedra en el centro de la habitación. Tuna abrió los ojos con asombro. Alex apretó el puño, pero no dijo nada al principio. Su silencio hablaba más que las palabras. Ella dijo que necesitaba revisar un archivo para su departamento, continuó Mai, pero después de que ella salió. Los minutos clave desaparecieron. El corazón de Alex comenzó a latir más fuerte. ¿Cuántas veces había defendido a Mai? ¿Cuántas veces había confiado en ella sin dudar? ¿Hay algún otro registro? Preguntó Tuna, tomando la iniciativa al ver que Alex estaba a punto de perder la calma. Lan negó con la cabeza. Los archivos del ordenador de Mai también están protegidos con contraseña. Nadie ha podido entrar. Eso significa, susurró Tuna, que está ocultando algo. Alex respiró hondo, intentando contener la frustración. Quiero que revisen cada documento, cada archivo, cada correo relacionado con Mai. Si ella dejó un error, por pequeño que sea, lo encontraremos. Lan y Mai asintieron rápidamente y salieron de la oficina. Tuna miró a Alex con preocupación. ¿Estás bien? Él negó. No. Pero necesito respuestas, Tuna. Si Mai me traicionó, si ella puso en riesgo mi empresa, mi gente, no se lo perdonaré. Ella se acercó y puso una mano sobre la suya. Entonces seguiremos buscando. Alex. No te detengas ahora. En ese instante, el teléfono de Alex vibró. Un mensaje de un número L, sin nombre, si quieres saber la verdad sobre Mai. Ven solo. Alex y Tuna se miraron, y ambos supieron que la verdad estaba mucho más cerca de lo que imaginaban, pero también mucho más peligrosa. El mensaje aún brillaba en la pantalla del teléfono de Alex, lanzando una sombra de sospecha sobre todo lo que creían saber. Tuna se acercó, leyendo por encima de su hombro. Alex, eso es una trampa, susurró, con la voz cargada de inquietud. Él apretó el móvil con fuerza. Lo sé. Pero alguien quiere hablar. Alguien que sabe algo que nosotros no. ¿Y si es una persona aliada? Preguntó ella, intentando encontrar esperanza en medio del caos. Alex negó despacio. Las personas aliadas no envían mensajes anónimos pidiendo que vaya solo. Y menos, cuando Mai está involucrada. Un silencio denso se instaló entre los dos. Afuera. El ruido de los trabajadores apenas llegaba, como si el mundo hubiese bajado el volumen para dejar espacio al temor que ahora dominaba la habitación. Finalmente, Tuna respiró hondo. No vas a ir solo. Alex la miró con una mezcla de cariño y preocupación. Tuna, no.
Alex. No me importa si es peligroso. No me importa si alguien nos está siguiendo. No te dejaré ir solo a un encuentro así. Él quiso protestar, pero al ver la determinación en sus ojos, entendió que sería inútil. Está bien, cedió. Pero tendremos que ser cuidadosos. Muy cuidadosos. Decidieron no avisar a Lan ni a Mai, por miedo a que la información terminara en oídos equivocados. Alex copió el mensaje y rastreó la ubicación aproximada del número, un almacén abandonado en las afueras de la ciudad. Tuna sintió cómo se le erizaba la piel. Ese lugar es demasiado aislado. Justamente por eso lo eligieron, respondió Alex con una amargura que lo envejecía. Antes de salir, revisó su oficina una vez más. Algo le parecía extraño, como si el aire mismo estuviera cargado de un secreto que aún no revelaba su forma. De pronto, Tuna señaló una carpeta mal colocada en el escritorio de Mai. Alex, ¿esa carpeta siempre estuvo así? Él se acercó, frunciendo el ceño. No. Mai jamás deja nada fuera de lugar. Jamás. La abrió con cuidado. Dentro, encontraron documentos que no deberían estar allí, copias duplicadas de contratos, listas de proveedores falsos, correos impresos que mostraban comunicación con un contacto anónimo, y lo peor, una foto tomada a escondidas de Tuna y de Henry. El corazón de Alex se detuvo por un instante. Tuna, ella no solo iba tras mi empresa, dijo con voz rota. Ella iba tras ti. Y tras Henry. Tuna dio un paso atrás, sintiendo el miedo subir como una ola helada. Alex, ¿por qué? ¿Qué hemos hecho para que Mai? Nada. La interrumpió él mientras cerraba la carpeta con brusquedad. Tú no has hecho nada. Lo hice yo. Ella lo miró confundida. ¿Tú? Alex respiró hondo. Mai estuvo enamorada de mí por años. Yo, nunca le di esperanzas. Pero tampoco imaginé que su resentimiento pudiera llegar tan lejos. Y mientras Alex hablaba, mientras las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, los dos entendieron algo con una claridad aterradora. Mai no había actuado sola. Cada documento, cada movimiento, cada ausencia, apuntaba a alguien más grande, más calculador, alguien que ahora los vigilaba desde las sombras. Alex, susurró Tuna, tenemos que irnos. Ahora mismo. Él asintió, guardando las pruebas. Vamos. Y esta vez, no dejaremos que nadie nos sorprenda. Pero mientras salían del edificio, ninguno de los dos se percató de la figura que los observaba desde el coche oscurecido al otro lado de la calle. Una silueta que sonrió cuando vio a Alex cerrar su maletín. Como si ya supiera exactamente a dónde iban, y que estaba a punto de ocurrir. Alex y Tuna llegaron al almacén abandonado justo cuando el sol comenzaba a caer. El lugar estaba silencioso, demasiado silencioso, como si respirara peligro. Alex. Algo no está bien, susurró Tuna, tomando su brazo. Él asintió. No nos alejemos el uno del otro. Avanzaron despacio entre las sombras. De pronto, un teléfono sonó dentro del edificio. La misma voz distorsionada del mensaje anterior habló, llegaron rápido. Muy bien, Alex. Pero viniste acompañado, eso complica mis planes. Alex apretó los dientes. ¿Quién eres? ¿Dónde está Mai? Una risa fría resonó. Mai es solo una pieza. El verdadero juego apenas comienza. En ese instante, una puerta metálica se cerró de golpe detrás de ellos.
Tuna se estremeció. Alex, nos están encerrando. Retrocede conmigo, ordenó él, cubriéndola con su cuerpo. Pero antes de que pudieran moverse, una figura apareció en lo alto de las escaleras, con el rostro cubierto. No busquen pruebas, Alex, dijo la voz, calmada y amenazante. Cuando encuentres la verdad, será demasiado tarde para salvar a quienes amas. Y la silueta desapareció como un fantasma, dejando solo el eco de una advertencia que heló el corazón de ambos. Alex tomó la mano de Tuna con fuerza. No importa quién sea. No dejaré que te toquen. No dejaré que toquen a Henry. Pero en el fondo, los dos sabían que el enemigo estaba más cerca, y era más poderoso de lo que jamás imaginaron. La historia de Alex y Tuna nos recuerda que, en la vida, el peligro no siempre viene de los desconocidos, sino de aquellos en quienes una vez confiamos. Cuando todo parece derrumbarse, la empresa, la familia, incluso la tranquilidad, la única fuerza capaz de mantenernos firmes es la lealtad. Alex aprende que proteger a quienes ama no solo requiere valentía, sino también lucidez para ver más allá de las apariencias y reconocer las sombras disfrazadas de amistad. Tuna, por su parte, descubre que el amor verdadero no solo está en los momentos felices, sino en la capacidad de permanecer juntos cuando el miedo intenta dividirlos. La lección es clara, la confianza se construye con actos, no con palabras, y la verdad siempre termina saliendo a la luz. Incluso cuando alguien intenta ocultarla entre el engaño y la traición. Pero sobre todo, la historia nos enseña que el amor, cuando es sincero, se convierte en la mayor protección frente a cualquier oscuridad.